Hola, bienvenidos a este tutorial Inicio y evolución de los viajes para la Cátedra de Turismo. Un viaje de 1000 millas comienza con el primer paso. En este tutorial veremos la historia de los viajes y cómo tiene una incorporación en el desarrollo de lo que conocemos hoy como el turismo. En la Edad Antigua es muy común conocer diferentes civilizaciones. Las primeras civilizaciones de la humanidad se centraron en todo lo que es Medio Oriente, lo que se conocieron como los sumerios, los egipcios, el imperio babilonio y todas las civilizaciones que tiene la humanidad que se centran en lo que es hoy en día países como Egipto, Irak, Arabia Saudita, Israel, etc. En este lugar es donde nacen las primeras civilizaciones y para destacar en la Edad Antigua se destaca algo que se conocieron como los monumentos o las maravillas del mundo antiguo, de las cuales hay relatos y muchas de ellas no hay evidencias. Solamente conocemos una hoy en día que es la pirámide de Giza, que la podemos ver en la imagen. Las demás incluso solamente están en relatos de historiadores, como por ejemplo los jardines colgantes de Babilonia, que fue una de las maravillas del mundo antiguo, pero de las cuales hoy no hay un registro físico, sino se construyó a partir de relatos de diferentes personas. Esta historia comienza con el imperio de los sumerios, con todo lo que es la parte de Mesopotamia. ¿Por qué comienza en esta parte? Porque básicamente los sumerios fueron los que tuvieron el primer sistema de escritura, es decir, nosotros podemos conocer la historia a través de la escritura, tanto los sumerios como otras civilizaciones que tenían grafos, es decir, tenían lenguas que eran a partir de escritos, se puede transmitir y por eso es que podemos hoy en día contar lo que pasó en esta parte de la humanidad. Evidentemente hay hallazgos arqueológicos que pueden describir diferentes fenómenos anterior, pero es un poco más complejo porque se hacen a través de investigaciones que son un poco más complejas de describir. Básicamente los sumerios como civilización tuvieron grandes aportes a la humanidad como la invención de la rueda, el primer sistema de escritura, el sistema de hora, calendarios y carros de tracción animal. Básicamente, este tutorial lo que intenta explicar es cómo los sumerios y estos aportes que estamos viendo acá tienen una incidencia en el desarrollo de los viajes. Por ejemplo, la invención de la rueda, pues esto da pie para que sea uno de los primeros sistemas en donde se desarrollan los viajes. El sistema de escritura también nos permite conocer la historia. La hora y el calendario son elementos fundamentales para cualquier viajero, porque uno debe conocer, pues, el horario y diferentes elementos. Y los carros de tracción animal, que se utilizaban con fines comerciales, pues, posterior tienen una incorporación en el desarrollo de los viajes. Entonces, si nosotros hablamos de la historia de los viajes, el ser humano, desde el homínido, desde su evolución, él se ha transportado. Los primeros viajes que tienen los seres humanos se dan a partir de buscar elementos como alimento o buscar cambios de estaciones. Posteriormente, y pues con la invención de la escritura, pues ya tenemos algunos registros que nos permiten conocer elementos muy importantes como los que estamos mencionando actualmente. Entonces vemos que los primeros viajes de la humanidad se pueden traducir a que eran viajes por supervivencia. Aquí los sumerios ya empiezan a incorporar esto en temas militares y en temas comerciales. Posteriormente, ya un poco más avanzado, estamos hablando hace alrededor de más o menos 4000 años, en el año 1775 a.C., los griegos y en ese momento los egipcios, que tenían ya un poco más desarrollada su civilización, tienen algunos elementos que vale la pena rescatar para conocer
lo que posteriormente podemos llamar turismo. Entonces los griegos tienen elementos muy importantes, como los Juegos Olímpicos, de los cuales vamos a hablar más adelante, y tienen grandes pensadores como Herodoto y Sócrates, y empiezan a desarrollar a gran escala los viajes marítimos. Entonces, los griegos son la primera civilización que empieza a viajar por diferentes medios, por medios marítimos, por medios terrestres. Sócrates hacía viajes con sus esclavos y pues hay relatos escritos donde él cuenta sus diferentes elementos acerca de los viajes que realizaba con estas personas. En Olimpia pues empiezan a desarrollar una serie de actividades y los viajes marítimos se desarrollan con diferentes elementos fundamentales como el comercio y la guerra. Los egipcios también empiezan a desarrollar los primeros viajes comerciales, fluviales, terrestres y marítimos. Y hay un viaje muy importante que es el viaje célebre de Punt, quien fue una persona muy importante en este imperio. Y se narra, digamos, cómo ella tuvo diferentes viajes, principalmente militares. Entonces, aquí ya empezamos a ver la importancia, primero, de la supervivencia, los primeros viajes de la humanidad, luego el tema comercial y también los viajes militares que se vuelven muy importantes en esta época de la humanidad. Siguiendo con los griegos, y este punto es muy importante para destacar. Todos los que somos estudiosos del turismo, todos los profesionales en el sector turístico, debemos conocer este gran evento. Juegos Olímpicos, 756 a.C. Este evento se desarrolló casi sin ninguna modificación durante 1200 años. Es decir, si nosotros analizamos casi por 12 siglos, los Juegos Olímpicos se desarrollaron entre el año 776 a.C. y el año 393 después de Cristo. Este evento hace la historia, ¿por qué? Porque es la primera vez que se realiza un evento en la humanidad con un calendario, con diferentes actividades, con una periodicidad de cada 4 años y obviamente este evento dista bastante de lo que lo conocemos hoy en día, porque este evento se caracteriza por ser un evento de barbarie, como ustedes pueden ver en la imagen, el, el desarrollo de este tipo de juegos eran principalmente matanzas. Por ejemplo, recomiendo mucho la película de Gladiador, como para entender un poco a qué se referían los Juegos Olímpicos. Y básicamente era un espectáculo. ¿Por qué? Porque ya las grandes civilizaciones empezaban a tener muchas personas y era una forma de distraer a las personas, era una forma de tener ocupado. Entonces aquí empezamos a entender la importancia del tiempo libre y del ocio, que es un aspecto muy importante que debemos tener en cuenta para el desarrollo de lo que se conoce como turismo. Siguiendo en la misma línea, los griegos y los romanos posteriormente se unifican por una conquista que tienen los romanos hacia los griegos alrededor del siglo II y básicamente el imperio romano tiene en el siglo II, que es cuando está en su máximo esplendor, tiene una cantidad de caminos alrededor de todo lo que era el imperio romano en ese momento. Recordemos que el imperio romano iba desde países que hoy en día conocemos como Portugal, España, Italia, Francia, todo lo que es, digamos, la parte de Europa mediterránea, todo lo que gira alrededor del Mediterráneo era el Imperio Romano, cerca de lo que es hoy en día la división de 17 países, incluso el norte de África, países como Argelia, Marruecos, hacían parte del Imperio Romano. Entonces, ellos llegaron a desarrollar
y pavimentar a través de lo que se conoce como una villa romana. Villa romana son esas vías que se construyeron en piedra y que tenían como pinos alrededor, concepto que todavía se utiliza hoy. Obviamente, pues en lugares como campestres y de lujo es lo que se conoce como una villa romana. Y de ahí el dicho de que todos los caminos conducen a Roma, porque era un sistema de caminos pavimentados, pero en realidad pues eran empedrados y que incluso hoy en día los podemos ver y son patrimonio cultural, material de la humanidad. Entonces este imperio básicamente eh, tiene un desarrollo muy, muy importante y hasta los primeros siglos, siglo II, III, IV, el imperio tiene su máximo esplendor. Resulta que ya el imperio se ha expandido tanto por los diferentes países de Medio Oriente, el norte de África, que pues ya era muy difícil mantener, digamos, el imperio. Entonces ahí entran en confrontación con algunas tribus bárbaras o tribus del norte de Europa y pues esto hace que el imperio romano llegue a su fin. Bueno, hablando un poco más de los diferentes pensadores que conocemos, cuando nosotros hablamos en materia turística, conocemos a diferentes personajes que son pensadores que han ayudado a construir la historia de los viajes. Entre ellos Heródoto, historiador y geógrafo griego, quien vivió alrededor de 70 años. Esta persona básicamente es muy importante para el desarrollo de los viajes porque él empieza a crear, digamos, una filosofía. De hecho, tiene una obra que fueron 9 libros y se utiliza mucho, digamos, en lo que son las historias y en lo que son las ciencias sociales y las ciencias humanas. Este para muchos es el padre del turismo, pero pues el padre de los pensadores, de los viajeros, el padre de la filosofía, digamos, en los viajes. Como les comentaba, en el año 476 después de Cristo, la caída del Imperio Romano en Occidente se vuelve un caos debido a que ya la confrontación con diferentes tribus bárbaras pues hace que este llegue a su fin. Es el fin de una época muy importante y una época muy emblemática en la historia de los viajes y en el siglo V llega a su fin trayendo consecuencias nefastas para el desarrollo de los viajes porque hasta ahí llega una era de crecimiento en desarrollos de viajes y ya empieza, digamos, al declive para lo que posteriormente se va a llamar el medioevo o la Edad Media. Entonces, hasta acá es la historia de los viajes. Hay que rescatar 3 elementos muy importantes para cerrar esta primera parte. Los viajes en la humanidad se empiezan a dar por supervivencia, luego se dan por un tema comercial, luego se dan por un tema militar y casi que al finalizar esta época los viajes empiezan a tener una connotación de lo que podemos conocer hoy en día como el ocio, o sea, es decir, con una finalidad de recreación. Viajes como los que se desarrollaban hacia los Juegos Olímpicos con el fin de entretener es lo que se puede llamar hoy en día turismo, porque si yo voy en un viaje comercial, en un viaje militar, no me puedo denominar turista. Y si yo estoy realizando un viaje para una actividad que me desarrolle y en la que a mí me divierte, eso ya se puede considerar como un viaje turístico. Entonces podríamos argumentar que el turismo, pues obviamente en esta época no existía ni siquiera la palabra turismo, pero ya a lo que se conoce hoy en día como turismo empieza a tomar forma al finalizar el Imperio Romano, es decir, en los primeros siglos de la humanidad, porque ya los romanos
También digamos que en esta época empezaron a trabajar mucho en temas de recreación, en temas de circos, y de hecho ahí viene la expresión de pan y circo, que era, digamos, una forma de entretener a las personas, porque ya cuando más personas habían, empezaban a surgir más problemas. Entonces, los políticos se dan cuenta que si a las personas se les mantiene entretenidas, pues ellos no van a estar armando revoluciones ni mostrando su inconformidad. Entonces es una forma también como de calmar un poco al pueblo. Entonces este tipo de actividades ya tienen una connotación muy similar a lo que hoy en día se conoce como turismo. Entonces hasta acá la primera parte del turismo y los viajes en la antigua, y esperamos que puedan ver el siguiente video donde van a conocer ya lo que pasa entre la Edad Media, que es finalizando la caída del Imperio Romano, y hasta el siglo XV. En el próximo video vamos a ver qué pasa en esos próximos 1000 años posteriores a la Edad Antigua. Bien, entonces muchas gracias por su atención y los espero para que puedan ver el próximo video.